bienvenida a Del Reto al Éxito Emocional. Yo soy Andrea Figuera, tu host, y este es un espacio en el cual vamos a estar hablando del éxito, pero no del éxito que quizás ya tienes definido, que ya conoces, sino más bien de las emociones que hay detrás de ese éxito, detrás de esos logros y aún más importante, de los retos que enfrentamos las mujeres que tenemos grandes objetivos, que somos ambiciosas, que queremos crecer profesionalmente, pero que tenemos diversos roles como mujeres que también hacen parte y que a veces pues nos limitan o nos impulsan o nos hacen dudar. Y un poco el objetivo del reto al éxito emocional es hacer visible lo invisible que pasa en la mente y en los corazones de todas las mujeres que tenemos grandes sueños y deseos. Ahora bien, esto no es solamente un podcast y el episodio de hoy es súper especial, no solamente por la invitadaza que tengo, sino porque también es el inicio de un proyecto súper especial para mí y que sé que va a ser transformador para todas las mujeres que se unan. Así que quiero invitarte a que le des clic, a que te suscribas y que hagas parte de esta experiencia, porque el episodio de hoy es el número 1 de 100 entrevistas que voy a estar haciendo, bueno, en los próximos semanas, meses, para poder entonces conocer cuáles son esas emociones y retos que enfrentamos las mujeres. Mi objetivo con esto no era hacer un estudio solamente desde mis creencias o mi perspectiva o mi propia historia, acompañando a otras mujeres, sino haciéndolo desde la historia de otras personas. Así que bueno, ese es el objetivo del reto al éxito emocional y bueno, es especial por ser el inicio y es especial por la invitada que tengo. La invitada que tengo para mí es muy mágico lo que ha pasado porque fue alguien que yo conocí hace 10 años, un poquito más de 10 años, a través de su libro, experta en marca personal, su libro Cómo vender su marca personal en aquel momento. Ella es autora de diferentes libros y me marcó mi vida profesional, marcó un antes y un después, sobre todo en aquel momento yo me desenvolvía en el mundo corporativo, en una industria meramente dominada por hombres, y yo buscaba una referencia, alguien de marca personal que me ayudara a posicionarme de forma pro, de forma también muy espontánea, pero con un profesionalismo en el liderazgo femenino. Y me encuentro con ella, Raquel Gómez, autora colombiana, locutora, abogada, conferencista, imparte este tipos de programas, ha viajado y ha estado a nivel internacional impactando la vida de muchas mujeres y para mí es una grande referente en el liderazgo femenino, en el posicionamiento y por supuesto en marca personal. Si tú eres una mujer que de repente tienes una idea, quieres hacer algo y te cuestionas, ¿quién me va a escuchar? ¿Pero qué puedo aportar? Pero ya hay otras personas haciendo eso, entonces es el momento de trabajar tu marca personal y es el momento de conocer a Raquel Gómez. Raquel, bienvenida y gracias por estar Hola aquí. Andreina, qué gusto saludarte y aquí a toda la comunidad que te sigue. Gracias, gracias por esa introducción tan bonita. Y me hace muy feliz ese feedback tuyo de lectora. Mira, para mí fue, te lo decía antes de comenzar, un antes y un después, porque fue exactamente así. Yo buscaba una referencia de marca personal y en aquel momento no hablábamos del liderazgo femenino, ni de la igualdad de género, como se habla hoy día, ni tampoco de Sí. marca personal, como se hablaba en aquel momento. Pero para ir directo al grano y un poco entrar en darle honor al reto al éxito emocional, coméntanos un poco cuál fue ese reto que viviste, ese cambio, esos cambios o decisiones corporativas que pasaron y que te tocó, puedes trabajar tu marca personal. Háblanos un poco de eso que aprendí en tu libro. Bueno, Andreina, yo realmente, yo creo que el detonante fue como empiezo como vender su marca personal contando algo que nos puede suceder a todas. Y es que yo estaba muy cómoda en una silla ejecutiva con un cargo muy interesante, era la directora nacional de servicio al cliente de una compañía financiera. No había para mí la mínima posibilidad de riesgo, todo parecía muy bien, incluso estaba estudiando adicionalmente, siempre me ha gustado estudiar y paralelamente a mi rol profesional en esa compañía, yo estaba patrocinada y ayudada por la compañía, estaba estudiando, no había posibilidad de que yo pensara que había un riesgo. Sin embargo, hubo una fusión empresarial y los cambios empezaron a darse de manera eminente y yo arranco el libro contando justo cuando recibo una llamada a las 7, casi 7:30 de la noche, del que en ese momento era mi jefe. Su voz sonaba fuerte, sonaba no motivadora y me anunciaba que me citaba a su oficina a las 7:00 y pico de la mañana del otro día. Era algo atípico, una reunión extraordinaria, no me daba mayores explicaciones. Y ahí me enfrenté
a un despido, al primer despido profesional que yo he vivido, al único pues que vivía además de esa manera, por una fusión profesional, me decía mi interlocutor, en esa época mi jefe, que por una fusión empresarial inminente, el cargo que yo dirigía, 40 personas más a nivel nacional en Colombia, quedaba eliminado. Esta figura profesional quedaba eliminada y por fuera quedaba yo del organigrama porque no tenía la compañía en la nueva fusión nada para ofrecer, que me agradecían muchísimo y que hasta ese día trabajaba y tenía la misión de despedir a las siguientes 40 personas que dependían de mí. Entonces, imagínate, Andreina, ese momento tan fuerte. Yo estaba a cargo de mis 2 niños, era una madre separada, a cargo de mis 2 hijos y bueno, tenía lo que a muchas nos pasa, tenía un apartamento que pagaba, una renta, un apartamento que pagaba todo producto de mi trabajo y de la seguridad y la estabilidad que yo aparentemente tenía. Pues eso generó un cambio tan fuerte que tuve que empezar a echar mano del ingrediente más importante que todos tenemos, que somos nosotros mismos, nuestra marca personal, pero yo no la tenía clara, no la conocía, no sabía definirme, no sabía cómo presentarme y cómo sonar como una marca personal atractiva en el mercado para que me volvieran a contratar rápidamente como yo lo necesitaba. Pasé por una serie de entrevistas en donde no me fue muy bien, en donde tuve interlocutores muy fuertes y ácidos que me decían, no me has dejado claro para qué sirve realmente tu talento, cuál es la diferencia. Yo buscaba un trabajo, pero no sabía hablar de mí. Y ahí empezó toda una catarsis hasta que finalmente encontré un trabajo que fue la solución, no era el trabajo que yo más deseaba, pero era la solución para el pago de mis actividades, de mis servicios, de mi vida, y eso se tomó 4 meses, Andreina. Wow. Y Eso fue. emocionalmente esos 4 meses, me imagino que, bueno, Sí, cuestionándote todo, sí, cuestionándote exacto. la vida. Y Totalmente cuestionándome la vida, a veces dándome palo a mí misma, porque yo misma me daba palo, me sentía muy abrumada, pero a la vez volvía y me levantaba y volvía y decía, voy a volver a intentar. Bueno, siempre, como nos pasa a las madres, una motivación enorme y eso se volvió en un compromiso en encontrar ese nuevo espacio. Y lo encontré, como te digo, a sabiendas de que no era lo que yo más deseaba. Incluso era una compañía que tenía ya unos problemas internos, a quien yo le iba realmente a reportar era una persona que tenía una fama de ser alguien muy complicado, muy rencillosa, además, muy difícil, pero aún así lo acepté. claro. Y era una gerencia de mercadeo, como para iniciar todo un equipo de mercadeo, y lo acepté. Y bueno, ahí permanecí realmente corto tiempo hasta que llegó mi gran oportunidad. Pero te digo que eso fue el detonante para darme cuenta que yo no sabía quién realmente era yo. O sea, empezó todo un cuestionamiento que no fue momentáneo, sino que llegó a lo más profundo de mi ser. Y entonces me dediqué a investigar sobre la marca personal y pasó mucho tiempo que fui realmente autodidacta hasta que decidí hacer un máster y profesionalizar el tema y hacer el máster en Blanquerna, en la Universidad de Blanquerna en Barcelona. Y después vino todo lo que ya más o menos pues has conocido en el libro y quien ha seguido mi carrera, pero ese fue el detonante. Y fue, pero, o sea, todo esto que tú creaste después y los talleres, los programas, o sea, ha estado a nivel internacional impactando a miles de personas. ¿Era una visión que Raquel tenía o fue algo que realmente descubriste en el camino? O sea, había una semillita, algo como que, bueno, cuando estabas en el mundo corporativo, Ujú. quizás o no, eso no existía. Sí, siempre lo quise. Después de muchas dudas de saber quién era, esas facetas dolorosas me fueron empoderando y aclarando y despejando el camino. El mismo atravesar por todo el estudio de marca personal, por un año entero estudiando sobre módulos de autoconocimiento, en donde yo misma era la persona exactamente, la alumna a la vez y la persona que se hacía todo ese proceso. Algún día pensé, voy a hacer algo que siempre me gustó desde niña y era una vocación de maestra, de enseñar. Y en la época del colegio, cuando las famosas alfabetizaciones que hacemos a grupos sociales, yo la disfruté muchísimo y me daba cuenta
que yo no desperdiciaba una oportunidad para enseñarle a una persona que quisiera aprender algo. La señora que ayudaba en mi casa, que quería aprender a leer y no sabía, yo le decía que le daba clases cuando ella terminara su oficio en la casa. Una cantidad de cosas que me reafirmaban que para mí eso era felicidad y era gratificación. Entonces, ¿cuándo era lo difícil? ¿Cómo? ¿Cómo lo pongo en práctica? Habían unos recibos y unas obligaciones permanentes y salirme de ese confort. No es fácil, ¿no, Andreina? Es que es difícil, Justo. pero lo fui gestando como cuando vas sembrando una planta importante como un bambú que se demora tantos años en crecer y en salir a la superficie, la fuerza con la que has creado ese bambú. Así fue, muchos años pensando, después de este cargo, mi último cargo corporativo fue la gerencia general de un centro comercial muy importante en mi país y que fue un cargo de inmensa responsabilidad y ahí empecé a darme como a darme el permiso de empezar a crear contenido, sacaba tiempo libre para decir, bueno, yo qué le enseñaría a las personas que lo veo aquí en la vida corporativa, que esta persona, esta profesional no cree en ella misma, no sale adelante, no se arriesga, nadie le ofrece un ascenso, ni yo misma se lo ofrezco porque no creo todavía en ella o porque le veo todo el potencial, pero veo que ella todavía no se lo cree a sí misma, ¿no? Entonces, hay una frase que me gusta mucho a raíz de eso y es que más importante que lo que hagas es lo que tú crees verdaderamente. Eso que te dices permanentemente a ti mismo, aunque tengas bajones, hay un pensamiento clave y matriz que es que tú crees en ti, partes de la base de que te vas a sacar adelante. Y el concepto de marca personal es bellísimo porque te aclara que desde el comienzo de la vida y cuando tienes uso de razón, tienes un primer trabajo en la vida, todos, y es hacerte cargo del ser humano que tienes al frente, que eres tú. Me encanta. Al espejo. Ese es el primer trabajo que todos tenemos, Andreina. Sí, Hacerte, cómo nos vemos. Ojalá esto lo enseñaran en las escuelas, por Raquel, supuesto, que por tuviéramos supuesto, profesionales mucho más seguros de sí mismos, teniendo mejores resultados porque se conocen. Mira, hablaste lo de creer y hoy, por favor, refréscame porque te digo, fue hace muchos años que leí el libro. Hay algo en ese libro que tú hablas de creerse mucho, creerse menos. Hay un sí, poco. Y es ese balance entre, bueno, sentirnos seguros de lo que somos y al mismo tiempo también tener la humildad de ir dando pasos paso a paso, como que hay un crecimiento. Es algo que yo comparto mucho con mis clientes y las personas que acompaño, porque a veces, y sobre todo en este mundo tan agitado, queremos resultados para ujú, allá. Y eso me sí. lleva a una próxima pregunta cuando me hablaste que, bueno, empezaste a hacer el estudio. ¿Qué retos tuviste? Porque claro, estabas trabajando en el mundo corporativo, 2 hijos, tu vida como mujer y Ujú, además el estudio. ¿Cómo sí. fue esa fase en tu vida? Un poco para ilustrar con una dosis de realidad a la gente de que a veces las cosas pasan desde la comodidad. Sí, Así no, como totalmente. Mira, es un esfuerzo grande y es una confrontación permanente contigo como ser humano, porque a veces hay días que amaneces con una fuerza increíble y que dices, sí, yo estoy decidida, permiso que voy para allá, lo voy a lograr, esto va a ser lo mío. Pero a veces una conversación con alguien, las mismas noticias del mundo, del país, la competencia, la amenaza que empiezas a sentir de si podrás sacar adelante tu proyecto versus la economía que necesitas sostenerte y para cumplir con tus obligaciones, también empiezas el desafío de mantenerte emocionalmente estable. ¿Hay bajones? Por supuesto, Andreina, los hay, pero como estás a cargo de este ser humano y ese es tu primer trabajo, pues como gerente de ti mismo y de tu propia vida, empiezas a tener tu maletín de primeros auxilios a la mano como tu propio médico. Sí, si eres el gerente, tú sabes como si fueras el gerente de una empresa, de una casa, de tu proyecto, sabes qué hacer. En la medida en que te vas conociendo, tú dices, hoy es un día que no es el mejor mío, pero eso no determina que yo sea así. Estoy con un día bajo de ánimo, no le voy a creer a todo lo que pasa por mi mente y hago distintas cosas que lo he mencionado en mis libros y sobre todo en mi último libro, La Casa Azul. Y es que bueno, ¿qué me sirve a mí? Salir a caminar. Nadie vuelve igual después de una caminata, así sea de 20 minutos. Nadie regresa igual a la escuela, o a su casa o a su oficina.
porque sientes un aire diferente, oyes un podcast, porque si crees que es mejor no escucharte tú en esa caminata, pones a otra persona que está en otro momento y te va a mandar un mensaje como este que estás construyendo y que estamos narrando. Entonces, eso hace que inmediatamente se activen otra vez realmente tu fuente de energía, la que todos tenemos. A veces una siesta, me voy a acostar temprano, a cortar el día, me voy a dar una ducha, para muchas personas el ejercicio, el amor, bueno, tantas cosas, una pasión, un hobby al que le gusta cantar, escribir, un poema. Haces algo que es darte cuenta y detenerte en el y no mantener ese sentimiento. Entonces yo pasé por muchos momentos difíciles, por muchas confrontaciones a mí misma, pero aún así había un entusiasmo mayor, ¿no? Era un titular grande y finalmente las cosas se van dando. Hay una, hay una ley de la vida de la que hablo también en Azul y que la he comprobado, y es que a veces no sabemos a quién preguntarle, pero definitivamente hay un canal que todos tenemos y es, aparte de lo que tú crees en Dios, preguntarle a ese ser superior que nos puede orientar, que nos puede generar un mensaje claro para nosotros. Pregúntale a la vida. Y la vida, Andreina, no premia la inercia. Ay, me La encanta. vida premia la acción. Si tú te mantienes un día en que sabes que no es el mejor día y lo sabes. Y eso hace parte de la vida también, porque el camino no es lineal, tiene altibajos, pero mañana voy a amanecer mejor y doy un paso. Y el paso es tomar acción. Si quieres ir allá, pues ponte los zapatos y una llamada, algo, porque la vida no premia la inercia, la vida sí premia la acción. Y es que en la medida en que tú tienes que tocar puertas y tocar allí te dijeron que no, tocas acá, te dijeron que no, y haces una estrategia de plan de puertas a tocar, estás dispuesto porque no puedes ser tan arrogante, como lo digo en cómo vender su marca personal, en que todas las puertas que toques se te van a abrir. Eso no, esa sería una postura muy arrogante, no es Correcto. humana. Y era a lo que tú te referías, que el equilibrio es que ni tanto te creas que te vuelves arrogante y encima pasas por encima de todos los demás y crees que eres el dueño de la palabra, ni tampoco que creas que te minimices todo el tiempo y ni siquiera le des voz a tu marca personal y a lo que quieres hacer. Te vuelves invisible porque tú mismo te estás escondiendo de las oportunidades. Entonces, fíjate que el empezar a darme cuenta, usar mis primeros auxilios, darte el permiso, perdonarte de que es un día bajo y me recojo y la verdad lo entiendo, pero entiendo que hay una causa más grande que vuelve y me levanta, que soy yo mismo el gerente de mi propia vida y que estoy a cargo de mí y hago algo para eso. A veces incluso pedir ayuda. Y es Me encanta. levantar Hablaste la de una mano. palabra que me hizo clic, que fue encontrar, si tienes una causa. A esa mujer que está ahí escuchándonos y que de repente está así como que, Dios mío, tengo muchas ideas o me siento perdida, ¿cómo encuentro esa causa? ¿Qué le dices a esa mujer que necesita aferrarse a esa causa para, bueno, posicionar su marca personal, para dar ese próximo paso, para saber que va a ir poco a poco, pero que tiene que enfocarse, como digo yo, en ese próximo paso correcto? ¿Cómo Claro. encontrar esa causa? Esa causa es esa pasión, eso que te hace que tú, eso es ese trabajo, esa actividad que te llena tanto la vida que la harías gratis, de hecho. Estar dispuesta a empezar a hacer gratis, a hacer colaboraciones y a que sabes que es un proceso. Entonces, haces colaboraciones y la gente a veces dice, no, yo no voy a hacer esa colaboración, porque no me pagan, ¿no? Y aunque claramente necesitamos el dinero para pagar las cuentas, vuelve una actividad tu fuente de dinero, pero a eso a lo que le quieres apostar y ya te has probado que te enamora, que tiene la causa porque los ojos te brillan, ese día te ves más joven, más bonita, te llevas con una energía impresionante porque vas a hacer esa actividad. No te atormentes con que sea gratis, porque tú le estás dando la estatura que merecería esa actividad a cualquier precio que te pudieran pagar a futuro. Date el permiso de que el solo hecho de tomar acción y de tener oportunidad de vuelo en esa actividad que tanto te gusta y volverla a probar, está dando una cancha que se te va a notar. Esa cancha se nota. Sí, sí, sin Entonces, duda, ¿no? Y esa felicidad, esa claro, y esa autovalización felicidad.
de hacer lo que uno quiere. Raquel, háblanos de los libros, porque yo no he leído, no he tenido la posibilidad de leer el segundo, que es La Casa Azul. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Dónde los conseguimos? Háblanos un poquito de los libros, por favor. Mira, aquí los tengo. En mi libro del que te refieres, que ha sido un libro consentido de los lectores, que ha llegado a categoría bestseller, ha participado en Colombia en un coleccionable de libros con poder en temas de liderazgo. Lo certifico. Ay, tan linda, gracias. Y es un libro del que tengo un proyecto a futuro cercano y que después les contaré. El segundo libro, mira, es un libro que se llama Estoy listo, que trae muchos ejercicios para efectivamente sentir que ya estás listo. Es como ese periodo pre en el que sientes tantas dudas y necesitas una aclaración, una orientación. También lo he direccionado a personas que tan claro que no tienen ni idea qué hacer, pero quieren un cambio, pero no saben por dónde empezar. Aquí les doy muchas ideas a personas que, por decir algo, son abogados, dicen, yo ya no quiero seguir trabajando como abogado, quisiera darle un giro a mi vida, incursionar en el tema de marketing o de finanzas. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo tomo el camino? Y aquí cuento muchas historias y testimonios sobre ese tema, de cómo actuar en esos momentos. Y mi último consentido, que lo publiqué el año pasado, en febrero, está cumpliendo un año, que se llama La Casa Azul. Y La Casa Azul tiene un desprendible que ayuda al lector a recordar todo un viaje emocional y qué hacer en esos momentos, en donde, o sea, ha pasado por un duelo, ha pasado por una ruptura, por un despido. ¿Y qué pasa con ese líder que sabe que está a cargo de sí mismo, pero su casa se apaga? Aquí hago la analogía de nuestra vida y nuestra marca personal como una casa. Esta es la casa azul. ¿Por qué azul? Porque recuerdo la armonía, el equilibrio, el bienestar, la esperanza, la luz. Pero la casa azul tiene varios compartimentos que debes gerenciar y que tienen que ver el uno con lo otro. Por eso hablo de liderazgo integrativo y el modelo de liderazgo integrativo lo explico y cómo funciona. Así que la casa azul entrelazo con asuntos de mi vida personal, la muerte de mi madre, una separación, y cómo todo eso movió tanto mi edificio personal y que de verdad no era fácil volver a asumir mis responsabilidades, mi vida con el mismo entusiasmo que me caracteriza. Pero encontré un camino que lo denomino el camino azul y que hoy estoy replicando con varias compañías como el liderazgo azul de la Casa Azul. Ay, me encanta, lo necesito en mi vida. Me encanta, esa va a ser mi próxima lectura, lo Sí, necesito aquí. te va a gustar mucho. Maravilla tu recorrido y qué hermoso mensaje a través de ese libro, Raquel, de no solamente eso, bueno, un poco el objetivo para mí del podcast, que no es solamente lo que logramos, sino cómo vamos a estar, cómo nos sentimos, Sí, cuestionarnos cómo nos sentimos y cómo nos queremos sentir de mientras vamos acuerdo. logrando, liderando a otras personas. Sí, Tengo una pregunta porque entre todas las entrevistas que vi y todo el contenido que revisé, por allí vi que hiciste un diplomado en algo gestión, gerencia con liderazgo y lo que me llamó la atención fue el término conciencia femenina. Y eso sí, lo vi en una entrevista de hace más de 10 años y yo sí, dije, Raquel estaba hablando de conciencia femenina hace más de 10 años. sí, 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 Háblanos sobre la conciencia femenina, qué es sí. para ti y cómo la percibes en este mundo actual en el que vivimos. Pues mira, qué bonito que lo recuerdes así. Efectivamente, yo estaba trabajando en la gerencia de Atlantis y tomé un diplomado con la Universidad de los Andes, que es una universidad muy prestigiosa en el mundo y que está en Colombia, y que me invitó a participar con un grupo de mujeres directivas de esa época en ese diplomado de liderazgo y conciencia femenina. ¿Por qué? Porque nos invitaba a efectivamente tomar una conciencia real de nuestra vida, pero una conciencia de empezar a promover un liderazgo colectivo entre las mujeres. Esas redes de apoyo, ese que yo estoy trabajando y soy consciente que esa persona que hace equipo conmigo también tiene sueños, también tiene ideales, yo puedo ser mentora de ella se está fijando en mí y yo la estoy inspirando o la estoy maltratando. Entonces, ¿cómo estoy liderando a esas personas? Independientemente que fueran hombres o mujeres, pero sobre todo esa conciencia femenina.
¿Cómo la pongo al servicio en una compañía? Mi capacidad de escuchar, de sensibilizarme con el dolor del otro, de ponerme en los zapatos. ¿Cómo pregono esa conciencia femenina en el mundo en el que me muevo? En mi hogar, en mi vecindario, en mi casa, en la oficina. Entonces, por eso se unían los dos conceptos, liderazgo y conciencia femenina. Empezaba desde esa época a promoverse el concepto del liderazgo colectivo. No me preocupa solo mi vida, mi reto, que a mí me vaya bien, que yo tenga el puesto deseado, que yo siga teniendo los ascensos, sino que esa conciencia femenina me da un despertar para que también me importen los otros, me importe la comunidad, me importe la niña que trabaja para mí y que también es nueva y que está novata y que necesita que yo sea una buena mentora, que yo también empecé alguna vez, así como ella está en su primer día, que está asustada, que necesita que yo la motive para salir a la cancha. Y eso me encantó porque siempre tuve en mis trabajos corporativos una gerencia educativa. Realmente le veía a las personas esa belleza que todas las personas nos ven y la veía para invitarla a retarse más, a salir de su zona de confort. A la que no le gustaba hablar en público, le decía con respeto y con anticipación, prepárate porque en 15 días yo te voy a invitar a que tú seas la que presente ante la Junta este informe. Yo voy a iniciar la reunión y luego lo haces tú. Y la otra persona, no, por favor, no me hagas eso, ¿no? Casi siempre oyes eso, no me hagas eso. No, es que algún día vas a recordar que te estoy dando una. Y al final es ganar, ganar, es una experiencia ganar, ganar y nada más enriquecedor y sabroso que tú ver el potencial de alguien y ayudarlo a verlo y además y ayudarlo con oportunidades, ¿no? De acuerdo. Ay, Raquel, yo te tengo que, son tantas preguntas que te tengo, pero me gustaría saber qué retos crees con la experiencia que tienes y las miles de personas que has ayudado con tus talleres, programas. ¿Cuál crees que es el reto o la limitación que tenemos las mujeres para ti, desde tu experiencia, que es como más común? ¿Cuál crees que es eso que de repente, aun cuando tenemos ganas, estamos comprometidas, hay potencial, tenemos algo que quizás no nos permite avanzar? Pues yo creo que muchas veces no nos priorizamos, diría, no nos priorizamos y las mujeres nos comprometemos a demasiadas cosas por vocación, al marido, al hogar, a los niños, a una causa, al trabajo, nos comprometemos al 100, pero ¿hasta dónde estoy comprometida con mi vida, con ese trabajo principal del que te hablé cuando empezamos esta conferencia? Entonces, las personas y las mujeres les pasa eso, se ponen en un segundo lugar, no se ponen de primeras. No estoy invitando a que te olvides del resto, todo el mundo tiene responsabilidades, pero también métete en la agenda. Es sencillamente incluirte en esa agenda tan rigurosa que sí tienes para que lo demás funcione, porque no te incluyes en esa agenda para que lo tuyo también funcione, para que tú tengas espacios, horas, estudio, reflexión, evalúes tu camino, conversaciones con otra persona, un coach, un libro, y te hagas ese permanente FODA, no lo llamo DOFA, sino FODA, donde arrancas viéndote tus fortalezas y también las habilidades y cosas a mejorar. Entonces, creo que eso es un común denominador. Y lo otro es que no priorizarse y lo otro, no creerse. No creerse. Yo pienso que eso es una constante. Hay unos temas de autoestima que probablemente han ido cogiendo ventaja porque una mujer no está rodeada. Primero, en su casa no hubo la cultura del reconocimiento, entonces sus padres pues hicieron lo que pudieron, pero nadie le dijo para qué era buena y le dio como esa seguridad. Tampoco tiene talentos escondidos y termina trabajando en otra cosa por pagar los recibos. Entonces duda de su talento porque no lo ha puesto a prueba. Entonces, la única manera en que tú coges confianza es cuando sacas el carro y manejas muchas veces, así te vuelves una muy buena conductora. De otra manera, intuyes que puedes ser buena, pero siempre vas a estar en un poco de temor y de duda. Entonces, esa falta de confianza y de creerte es lo que hace que la persona ni siquiera, eso es como, mira, Andreina, eso es como si tú pasaras, no lo ves para ti esa gran oportunidad. A las mujeres nos cuesta trabajo y llega un momento, como lo digo en la Casa Azul y lo recuerdo en cómo vender su marca personal,
no es que minimices el aplauso, pero qué bueno cuando no dependemos del aplauso para creerlo, sino tenemos esa suficiente gerencia y autoconocimiento para a nosotros ser esa voz que nos anima, esa voz que nos alienta, no la que nos desanima todo el tiempo, sino nosotros nos convertimos en nuestro propio coach que dice, no, señor, mañana voy a intentarlo, voy a tocar la puerta, lo voy a hacer, voy a tomar acción. Entonces, el ejemplo que yo pongo muchas veces es como que tú pasas por en tu barrio hay una casa preciosa, que es la casa más linda de tu barrio, y tú has pasado y crecido viendo esa casa como un imposible. Y algún día te ves desarrollada profesionalmente y alguien te dice, ¿y qué opinas de esa casa? Ha sido mi sueño toda la vida. ¿Y tocaste la puerta a esa casa para preguntar cuánto vale? No, es que siquiera me atrevo porque no es para mí. Entonces, ¿cómo vas a saber si podrías comprar con un plan de negocio interesante que el mercado financiero te dé la posibilidad y un trabajo, llegar a cumplirte ese sueño si ni siquiera tocas a la puerta? Entonces, lo mismo pasa con miles de oportunidades y lo veo con muchas personas que acuden a mí diciéndome eso, estoy en esta compañía, pero soy invisible porque no me ofrecen, pero tú ya levantaste la mano, buscaste el interlocutor adecuado dentro de tu línea de conversación para decirle que tú estás interesada y que tienes estos talentos. No, no lo hago porque estoy segura que me va a decir que no. Entonces, ni siquiera se hace el intento. Entonces, te diría, Andreina, que esas serían para mí las principales causas por las que las personas, y aplazamos, ¿no? Aplazamos, aplazamos y aplazamos. Tiempo, porque de hecho, cuando te contacté, yo digo, bueno, no, a mí me encantaría, tú te imaginas que fuese Raquel, que su libro que me impactó, yo dije, bueno, voy a mandarle un correo pero y si me dice que no, pero y que no, y yo, bueno, y va a decir, ¿sabes? Lo que me vino a mi cabeza fue, Ujú, imagínate, una persona, ella con toda su agenda, todos sus proyectos, va a venir a sacar un espacio para ser la primera cuando todavía ujú, el proyecto ni siquiera se ve, y yo dije, bueno, mira, yo voy a mandar este correo, y si ella me dice que no, por lo menos le voy a alegrar el día, ujú, porque estoy diciendo que su libro me cambió la vida. Entonces es un ujú. testimonio, pero al Así final lo son hiciste. y como yo Claro, digo, son pensamientos que están allí y que nos pasa a todas, pero que a claro. veces no lo conversamos y que el solo hecho de tomar, como nos decía anteriormente, de dar ese paso, aunque haya Ujú. miedo, y Sí. enfocarnos en el próximo paso puede hacer todo un cambio. Hay una estadística súper interesante que no recuerdo ahorita exactamente de dónde es, pero que decía algo como que nosotras las mujeres estamos 6 veces más preparadas que los hombres y Así aún es, así llegamos con mucha más duda o incluso estando 6 veces más preparada que ellos, no aplicamos a un puesto de trabajo, así es. simplemente por temor a que nos digan que no o temor a que no somos capaces. Así que, bueno, personas como tú, Raquel, y como yo que estamos trabajando por hacer visible lo invisible y por Ujú. levantar a las personas con su marca personal, con sus proyectos, incentivándolas, motivándolos, inspirándolos, es sin duda un regalo que le hacemos y es una invitación a quienes nos están viendo y escuchando a que, de nuevo, si tienes esa idea, tu historia, los eventos que pasaste, es momento de trabajar tu marca personal, es momento, no solamente si quieres emprender, háblanos un poco de eso, háblanos sobre los mitos, Claro. Raquel, porque hay gente que piensa que la marca personal es porque voy a emprender, Sí, eh, ¿sabes? O bueno, necesito solamente prepararme porque voy a buscar trabajo. sí. Háblanos un poco sobre eso. ¿Qué se dice? ¿Qué mito o realidad sobre marca personal? Sí, mira, qué buena pregunta también, Andreina, porque las personas creen que la marca personal es un tema para gente famosa, para el actor, para el político, para el que se va a lanzar a la vida visible. Lo cierto es que todo comunica, todos tenemos marca personal, así tú ni siquiera hayas caído en cuenta que la tienes. Lo que tienes es un tesoro, una oportunidad, un nombre y apellido del cual tú eres la primera valla publicitaria que tiene tu marca. Eres tú, con todo lo que haces, con todo lo que hablas, con todo lo que dices. Entonces, tu repetición, y quiero que se lo graben muy bien todas las mujeres que los están oyendo, tu repetición es tu reputación. Por eso esa famosa pregunta que también hago en los talleres, ¿de qué tienes fama? La fama va cambiando y a veces no nos gusta de qué se nos va creando una fama. Yo tuve una fama, por ejemplo, pongo mi ejemplo, cuando estuve en el colegio, tuve una fama de antipática
¿Por qué? Porque era muy tímida, no miraba a los ojos, no saludaba, evitaba conversaciones, pero las personas no leen eso como las personas no son entidades de beneficencia. Entonces no van a decir, pobrecita, debe tener algún temor. No, lo primero que hace el ser humano es irse a algo diferente, como es antipática, no me saludó, es antipática, yo no le importo, no le importan los demás, solo se importa ella misma. Esa fama la cambié, por supuesto, la cambié cuando me empecé a dar cuenta que esa manera de comunicar no me estaba generando ninguna ventaja, porque al contrario, me estaba generando una desventaja y pude listar en algún proceso que hice conmigo las desventajas de cómo no fui tenida en cuenta para ciertas cosas porque no era lo suficientemente empática con los demás. Y tenía una empatía guardada, acumulada en un cajón de mi propia casa azul que no le servía a nadie. Porque realmente lo que tú no comunicas no existe. Puedes tener la intención, pero si no lo comunicas, no lo reflejas, no existe. Y empecé a cambiarlo drásticamente, a ser más consciente, de mirar al saludar y sobre todo, mira, de evitar, de perderle el miedo al no. Yo creo que ahí es donde está la clave, perderle en este tránsito de 15 años, los últimos 15 años de mi vida. Yo tengo un trabajo que es atípico y que te quiero compartir algo que yo caigo en cuenta y es que yo llevo 15 años haciendo casting cada semana para un proyecto. Y eso tiene un desgaste, Andreina. Claro. Hay personas que pasan por casting una sola vez y adquirieron el empleo de su vida y ahí se jubilan. Y eso está muy bien, es el camino de esa persona, pero cuando tú eliges el emprendimiento como camino, como lo hemos elegido nosotras, cada proyecto al que aplicas es un casting. Es correcto. Entonces, a ratos es después de 15 años, es realmente una responsabilidad que termina cuestionándote, pero estás todo el tiempo en ese casting. Ahora, ¿por qué muchas personas consideran que no deberían esforzarse con nada de su marca personal? Porque no están aplicando a ningún trabajo, como bien lo decías, porque no les interesa la política, porque tampoco quiero ser emprendedora. Mira, pero el tema es que desconocer la marca personal y todo lo que podemos hacer y la oportunidad tan grande en posicionar nuestro nombre y apellido no es para ser famoso, es para ser útil y para tener visible tu talento alrededor de la comunidad y de la gente en el mundo en el que te rodeas. Eres útil como vecino, eres útil en tu edificio, en tu casa, en tu vecindario, eres útil como madre, eres útil en el colegio, eres en donde te mueves. Es una marca que cuando se dice tu nombre y apellido tiene un posicionamiento de afecto, de respeto, de cariño. No solamente te abres oportunidades para ti. Cualquier día alguien dice, me gustaría abordar a Andreina para este proyecto porque el posicionamiento que tengo de ella es este en mi mente, sino que le abres puertas a tus hijos, le abres puertas a tus hermanos, le abres puertas a las demás personas que te importan. Entonces, la marca personal la tiene desde una persona que ni siquiera tenga mayores conocimientos académicos. Un jardinero, ¿tú por qué eliges a un jardinero? Entre 1000 jardineros que sabes que existen en el mercado, a ese lo eliges por la forma como él trabaja, por la forma como él te aborda, por su profesionalismo, pero también lo buena persona que es, lo que él comunica con su energía. Así eliges a tu peluquero, a tu peluquera, a la persona que te ofrece algún servicio, nos volvemos elegibles y visibles para un círculo de personas. Entonces, pues no tiene sentido pensar que ese es un tema que no me importa porque pues estás a cargo de la gerencia de tu vida. El día que un hijo tuyo necesita una oportunidad o una hermana, tú puedes dar el impulso porque hay una marca personal que generó reputación y respeto en tu entorno y le puedes ayudar a abrir puertas, no solamente para ti, sino para Qué otras personas. belleza. Sí, no, el resultado y el impacto no es solamente profesional, es social, es familiar, y también yo creo que más allá de todos esos logros, por Ujú. la emoción, es también cómo te sientes tú sobre ti misma, la seguridad que tienes tú sobre ti y lo que tú nos decías al inicio, es cómo valoras y percibes a esa persona que ves en el espejo, que eres Sí. tú misma. Ujú. Ay, Raquel, yo estoy fascinada con escuchándote, así como estuve fascinada leyéndote. Me gustaría saber ya para ir cerrando, porque sé que tenemos allí un tiempo, em,
¿qué le dirías a esa mujer que está allí, eso, queriendo posicionar su marca personal y que de repente no sabe por dónde empezar? Como que 3 pasos, 4, lo que se te vengan que sean como que, bueno, mira, indispensables para empezar a trabajar en sí misma y potenciar su marca personal. Pues mira, yo creo que lo más importante sola o con una ayuda profesional es, primero, aquí estoy, tómale una foto al momento en el que estás. ¿Qué te gusta de ese momento, de esto que estás viviendo? ¿Qué te gusta? Porque algo te tiene que gustar. Algo, ¿qué te gusta? ¿Qué has ganado de experiencia en tus 30, 40, 50, 60, no lo sé, hasta este momento? ¿Y qué no te gusta tanto o quisieras transformar y cambiar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo te ves? Primero fijar a dónde quieres llegar. Si no sabes a dónde, pero quieres cambiar, tienes que intentar varias cosas hasta que encuentres por descarte. Y haces una lista de posibilidades y ser generosa con esa lista, no darte miedo a intentar. De pronto soy maravillosa trabajando para una fundación, de pronto soy maravillosa trabajando en radio, de pronto soy... Sí, nadie me conoce, pero me conozco yo. Entonces yo me voy a dar a conocer. Entonces empiezo a tocar puertas sin el temor al no. Pero primero hay 3 pasos claves en el personal branding y ese proceso tiene un módulo gigantesco de autoconocimiento. Yo no puedo vender lo que no conozco, entonces tengo que conocerme. ¿Cuáles son mis virtudes? Como cuando coges un portafolio de una compañía y estás convenciendo a otros, ¿por qué? ¿Por qué comprarle ese producto o ese servicio? Entonces tú tienes que conocerte. No para salir a venderte como lo haría cualquier producto, es que tus acciones, tu repetición es tu reputación, tus acciones, tu forma de abordar el mundo, tu forma de comunicarte, te venden todos los días. Si eres una persona apática, que no le contesta a nadie los mensajes, que no le contestan ni siquiera el celular a un teléfono, yo a veces me sorprende que hay gente que dice, yo no contesto el celular de un teléfono desconocido y pienso que a menos que tenga un aviso de spam, pues si eres comercial y buscas oportunidades, tienes un portafolio, pues ¿cuándo te van a llegar los nuevos si no le permites a una persona que no conozcas que llegue a tu vida? Tú puedes gerenciar la conversación y decir que no estás interesado, pero te diste la oportunidad. A veces hay una llamada completamente desconocida que te sorprende y puede ser una oportunidad de alguien que te está ofreciendo algo y tú te lo negaste. Entonces, el autoconocimiento es muy importante y es un proceso largo y profundo. Ahora les voy a dar un ejercicio que pueden empezar a hacer. Después de ese autoconocimiento, cuando ya tienes esa foto más clara tuya de lo que tú opinas de ti y lo que estás comunicando al mundo con un ejercicio que te voy a compartir, ahí empiezas a diseñar una estrategia. Entonces, ¿cómo hago para llegar a esa puerta, para tocar esa casa? ¿A quién conozco? ¿Cuáles son mis aliados? Si no conozco a nadie, ¿cómo voy a llegar en frío? ¿Cuál es la mejor manera para abordar? Lo que yo te decía, yo respondí tu correo por la maravillosa forma como me abordaste. Fuiste muy profesional y tu comunicación fue muy agradable y muy empática. No solamente pensaste en ti, sino me incluiste en mi interés diciéndome, tu libro me encantó, cambió mi vida. Pues si has hecho algo realmente para servir al mundo, pues obviamente que es un feedback que a tu escritor le va a encantar escuchar y tiene una reacción positiva. Y después de esa estrategia, ahora, ¿cómo voy a comunicar? Y haces una comunicación por redes, por personas, voy a citar a un grupo de personas, qué personas conozco o en qué círculo debería ingresar. Nunca he entrado en ese círculo, ¿cómo ingreso a ese círculo? Siempre hay maneras de llegar a un círculo nuevo y le pones esa estrategia a tu vida como la empresa más importante, que es la empresa unipersonal. Ahora, ¿de qué tienes fama? Mucha gente me contesta, oye, a esta altura de la vida no sé tanto de qué tengo fama. La única manera de saberlo es preguntando. Entonces, un ejercicio básico, sencillo para empezar, es que elijas unas 10 a 15 personas que te hayan conocido en tu vida en diferentes momentos. Puede ser una persona en lo profesional, un vecino, una compañera de trabajo, de la universidad, personas con las que no necesariamente hayas sido muy amiga, pero que te hayan visto en diferentes roles, hasta una expareja, Andreina. ¡Wow! ¿Cierto? Porque la Pero no gente, información. claro, pero mira que las personas nos conocen más a la salida que a la entrada. Es verdad. Entonces te vieron en un momento difícil, de pronto alguien que una ruptura sentimental, pero conoció también la parte bonita, agradable, porque él te eligió. Eliges esas 15 personas y les preguntas sencillamente que estás
empezando a trabajar y a potenciar tu marca personal y que gustaría que te aportaran en el proceso 3 características muy buenas, que te vean al rompe, que identifiquen tu nombre y apellido en tu marca personal con 3 características muy buenas que tú tienes y que claramente comunicas. Y segundo, que te diga 2 aspectos que te recomienda mejorar, que podrías potenciar y mejorar. Me encanta, sí. Esa es una información de datos muy potentes. ¿Por qué? Porque tú haces tu propio posicionamiento, tu foto, pero cuando ya tienes esa información vía WhatsApp, telefónica, correo, como tú sientas que puedas abordar mejor a la gente. Y la verdad es que las persuades para que contribuyan a ese reto propio tuyo, toda esa información te va a ayudar a encontrar aún más el camino. Y sobre todo te va a dar una información que no sabes. Por ejemplo, de pronto no sabes que eres una mujer tan carismática y que estás reflejando tanta pasión y entusiasmo por la vida y tú lo ves normal, pero los otros lo están leyendo todo el tiempo en ti y eso lo agregas a una lista de cualidades que siempre te van a acompañar en la vida cuando tengas que hablar de ti para un proyecto, para un reto, o que le hagas conciencia todo el tiempo a la vida que tanta sostenibilidad tiene esa emoción en mí. Y lo otro es que te van a ayudar a ver cosas. Mi gente, se llevan un mega recontra kit de información y de tareas y ejercicios para aplicar y potenciar su marca personal. Raquel, yo demasiado, o sea, agradecida por tu generosidad, por tu tiempo, por tu entrega, y por todo lo maravilloso que vienes creando Gracias. y agradezco los retos que tuviste y que te hicieron crear y trabajar en tu marca personal porque muchísimas las personas que nos hemos podido beneficiar de tu trabajo y Gracias. nada, admiración total por ti, tu carrera y por lo que aportas. De nuevo, gracias por estar aquí. ¿Dónde te podemos conseguir, encontrar? ¿Dónde te siguen? Háblanos de tus redes sociales. ¿Cómo llegamos a ti? Bueno, mira, y de mis libros, que son mis 3 hijos, los pueden conseguir en una librería, la librería virtual más grande del mundo en cualquier país, que es buscalibre.com, www.buscalibre.com, y pones el país donde estés y Buscalibre te manda el libro a tu propia casa. Entonces es muy bueno. Soy activa en las redes sociales para estar en contacto con toda una familia. En Instagram soy muy activa. Estoy @Raquel Gómez H, marca personal. Entonces me pueden encontrar en Instagram, hay mucha gente que me saluda también por esa vía, por ese canal, y estoy activa también en Facebook y activa también en LinkedIn. Es una red profesional que me gusta abordar, que me gusta compartir cosas, así que bueno, ahí estoy en contacto todo el tiempo es mi familia de lectores en el mundo, de personas con las que han sido alumnos de algún taller, que me siguen inspirando para crear cosas nuevas, porque ese es el desafío, así como estás creando este nuevo proyecto, Andreina, que te felicito, un espacio maravilloso, con un propósito claro. Los emprendedores, bueno, la marca personal no es una pintura ni una foto. Entonces tú vas mejorando con los años y en la medida en que vas teniendo más camino, más conciencia, te gusta aportar y contribuir más. Más que ser famosa, hay un momento en que quieres es ser útil, en donde te mueves, en Amo, 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 amo. Me quedo con eso de una marca personal es para ser útil y este es un espacio que todo lo que quiero crear con Del Reto al Éxito Emocional es que sea útil para todas las mujeres que nos escuchan. Raquel, de nuevo, gracias por el tiempo, por la generosidad, por estar aquí. Espero que sea la primera de muchas y infinitas gracias por inaugurar este espacio conmigo y que, bueno, como ya les dije al inicio, chicas, es un espacio que creo con todo el amor del mundo para ayudarnos, para apoyarnos y para transitar este camino juntas. Si esto te gustó, por favor, dale like, suscríbete, acompáñame a esta experiencia, comenta, dame feedback, tráeme invitadas, sugiéreme personas abierta a explorar y hablar como que puedan aportarnos y ayudarnos. Además, te invito a seguirme en mis redes sociales como @Andreina Figuera. En todas ellas me pueden encontrar. Y bueno, ahí estoy para conectar, para hablar y para conocernos más allá de este espacio en el que nos estemos viendo o escuchando. De nuevo, Raquel, Andreina, gracias. No hay felicitaciones. de Raquel y vamos a seguir en contacto. Gracias, Claro que Raquel. sí, te felicito, de verdad, muchas gracias. Eres una marca personal muy luminosa, llena de energía, de pasión, de entusiasmo, muy inspiradora. Así que para mí ha sido un honor haber inaugurado este espacio contigo. Gracias, chica, dale Vale. like, regístrate, Mm, suscríbete y síguenos para seguir viendo más episodios. Nos vemos en la próxima. Bye. chao.